Vale, entonces iré a acelerar un poquillo. Como digo, la parte más interesante es, como siempre, la aplicación. Entonces hoy vamos a hacer una introducción a SVMs, máquinas de soporte vectorial. La idea es, bueno, es interesante por dos razones. Bueno, al menos por dos razones. Una es un ejemplo, dijimos que muchos de las máquinas o de los modelos que íbamos a ver eran de tipo probabilístico, estadístico. En origen no tiene básicamente un problema geométrico, una aproximación geométrica, aunque después, como ha ocurrido en otras ocasiones, con otras máquinas o con otros modelos, se le ha dado una interpretación probabilística. Y la segunda es que, en cierta forma, o sea, tiene desde el punto de vista histórico es interesante porque es, digamos, era la clase de modelos que vencían las competiciones de procesamiento de imagen o reconocimiento de imagen, y cuando, digamos, se empezó a producir el boom de redes neuronales con redes convolutivas, etcétera, fue, digamos, eran las máquinas a batir. ¿Vale? Eso no quiere decir que hayan dejado de ser relevantes, son muy importantes por diversas razones que aparecerán, y bueno, de hecho el ejemplo que Carlos Óscar mencionará, pues es muy buen ejemplo por eso. Entonces es un ejemplo perfecto. Entonces, lo que vamos a ver es, bueno, todas estas cosas se suelen ver como máquinas de soporte vectorial, pero realmente lo que veremos es, digamos, el tercer ítem que veremos es lo que realmente son esas máquinas. Previamente veremos los dos conceptos previos. Uno es el de clasificador de máximo margen, es la idea primigenia de Babnet y compañía. Después veremos los clasificadores de soporte vectorial y luego esas máquinas. Y luego algunas extensiones. Esto está pensado inicialmente para solo distinguir entre dos clases, pues cómo se puede extender a dos clases. Está pensado inicialmente para clasificación, pero cómo se extiende a regresión, y luego pues las relaciones que tiene, por ejemplo, con regresión logística, ¿vale? La conexión de tipo probabilístico. Y bueno, Carlos Óscar pues trabaja en el CNV y pues va a hacer una aplicación bastante potente sobre el procesamiento de imagen. Como siempre, bueno, pues las referencias básicas serían ISLR 9 casi 19. Este artículo de un par de colegas es del 2006, una revisión bastante interesante desde el punto de vista estadístico, y luego hay un poco de material ahí interesante, digamos, para tener una primera introducción. Y como en otras ocasiones, pues si tenéis tiempo, pues en los labs, pues hay todos estos, bueno, hay un lab dedicado a SVMs que tiene primero un trozo sobre los clasificadores de vector soporte, uno sobre máquinas, después digamos, para que por si no ideáis alguna vez, el caso de múltiples clases. Luego hay un proyecto completo de SVMs desde la parte de procesamiento o preprocesamiento de datos, etcétera, ¿vale? Y luego una comparación en la parte de regresión con regresión lineal, regresión riscal, lasso, ElasticNet y las SVs para regresión, ¿vale? O sea que si tenéis tiempo, pues eso es, o sea, probablemente vais a aprender más que con las pocas cosas que os puedo decir. Con lo que os va a contar Carlos Óscar, pues aprenderéis bastante. Entonces este es nuestro viejo amigo, ¿vale? Y hoy digamos que hoy vamos a hablar de este trozo. Las máquinas aparecen por aquí, son alta flexibilidad y interpretabilidad pues no demasiado alta. Se puede hacer algo de interpretación en términos de lo que serían soportes vectores soporte, digamos que son podríamos hacer una interpretación en términos de qué es lo que separa o que ayuda a separar mejor a las clases, a las dos clases en términos de esos vectores soporte, pero pues no mucho más, ¿vale? Y bueno, entonces básicamente hemos estado haciendo un viaje en esta dirección, y en las próximas semanas nos moveremos en esta dirección ya cuando introduzcamos redes profundas o redes neuronales y redes profundas. Vale, entonces, la motivación se puede explicar, o sea, hay tres ideas. Y probablemente con esas tres ideas las explico y ya, bueno, serían, como si dijésemos, el resto serían detalles técnicos y pasaríamos. Entonces,
pero bueno, bueno, primero un poco de historia. El perceptrón, digamos que marcó la primera. Esto ha pasado, como hemos dicho varias veces, ha pasado por varias olas, ¿vale? La primera ola de popularidad empieza por el perceptrón, que lo recuperaremos la próxima semana. Veremos razones históricas por las que se produjo un bajón. Pero digamos el grupo de redes neuronales en ATT siguió trabajando en estas cuestiones e introducen las SVMs, que como digo, hasta bastante entrado los 2000 iban ganando solían ser los ganadores o las máquinas ganadoras de las competiciones de visión. Y bueno, como digo, pues aparecen luego las convolutivas, pero son todavía muy importantes por varias razones. Primero porque dan soluciones poco densas, ¿vale? En el sentido de que básicamente lo que quiere decir esto es que de todos los datos va a haber unos pocos datos que son los que definen o caracterizan la máquina, ¿vale? Son muy eficientes computacionalmente. El tipo de problemas de optimización que aparecen son de optimización convexa y no tienen mínimos locales, entonces eso pues nos permite evitar un problema que tienen, por ejemplo, las redes neuronales. Y al final del día, aunque veremos que hay una serie de transformaciones no lineales de los datos, tenemos digamos que la función de decisión es lineal, ¿vale? Y luego importante, desde el punto de vista histórico, que no tiene en principio, inicialmente no tiene un fundamento teórico, ¿vale? Entonces, como digo, tres ideas, y con eso, primero queremos separar, o sea, consideramos inicialmente un problema linealmente separable, dos clases que se puedan separar, ¿vale? Entonces aquí sería el ejemplo, ¿vale? Entonces la pregunta que nos hacemos, igual que cuando estudiamos regresión, etcétera, es que tenemos muchas posibles soluciones, ¿cuál de ellas vamos a escoger? Entonces, frente a todas estas posibles, intentaríamos algo como esto, que separe bien, o separe lo mejor posible, ambas clases. Y la idea del concepto es el máximo margen. La idea es que, digamos que es como si dijésemos la superficie de separación lineal, hacemos un margen alrededor de ella, y lo que queremos es que este margen sea lo mayor posible. El margen sería todo este trozo, ¿vale? Toda esta separación, 2 veces esta distancia, ¿vale? Y bueno, aquí también aprovechamos para observar que el margen digamos, se alcanza en unos pocos puntos. Todos estos en cierta forma son irrelevantes, los importantes son estos 3 que indico aquí, y esos son lo que son los vectores soporte, ¿vale? Entonces esta es la primera idea, es el clasificador de máximo margen, ¿vale? El problema está en que bueno, hay varias cuestiones. Una es que como hemos dicho, los datos importantes son los soportes, los vectores soporte, y hay, digamos que es una situación un clasificador poco robusto. Hay overfit, ¿vale? Sobreajuste. Si ponemos un punto por aquí, como vemos que la solución cambia completamente, ¿vale? Con solo un punto. Estos no son demasiado importantes, pero si añadimos cambia completamente la solución. Entonces esto lleva a la siguiente idea, que es serían los márgenes suaves, ¿vale? La idea es que la idea básica sería intentamos sacrificar algunas malas clasificaciones para tener un clasificador más robusto. La idea es que vamos a permitir que aparezcan puntos, algunas soluciones dentro del margen, ¿vale? E incluso en el lado, digamos que este es el margen, en este caso permitimos algunas soluciones dentro del margen, ¿vale? En aras de mayor robustez, y también incluso en el lado incorrecto del separado, ¿vale? Entonces, eso da lugar al clasificador de soporte, de vector soporte, ¿vale? Y la tercera idea,
es el tercer concepto, es el truco del núcleo, que da lugar a las máquinas de vector soporte, que básicamente lo que hace es forma, digamos que inicialmente partimos de las variables primigenias y lo que hacemos es hacer transformaciones lineales de las variables y a la vez, como si dijéramos, pasamos proyectamos el problema a un problema de mayor dimensión, de forma que en el espacio original las clases no son linealmente separables, pero es como si dijésemos, si los separamos a una mayor dimensión, conseguimos hacer separables las dos clases, ¿vale? Entonces, básicamente esas tres ideas son las que ya podríamos pasar al ejemplo. Bueno, pero bueno, brevemente, en primer lugar, bueno, usamos hiperplanos separadores, ¿vale? Pues es un hiperplano y a un lado estarían los que dan valoración positiva, en otros negativa, ¿vale? Y bueno, ambas, o sea, si ponemos que las clases son, las llamamos 1 y -1, bueno, pues si decimos que cuando es mayor que 0 la etiqueta es 1 y cuando es menor que 0 la etiqueta es -1, ambas condiciones las juntamos y las escribimos de esta forma. O sea, la etiqueta por la evaluación del hiperplano, de la función del hiperplano, pues ha de ser positiva. Y eso, digamos que es Vale, entonces, esta idea ya la he explicado. Importante recordar que depende solo de los vectores soporte. Y el problema de optimización está aquí expresado. Básicamente, bueno, es un problema de... aquí queremos maximizar el margen y la condición que ponemos es que queremos que esto sea mayor que 0 en general, ¿vale? Ahora, para que sea mayor que el margen, ponemos que sea mayor o igual que el margen, y luego mayor o igual que m, ¿vale? Perdón. Y añadimos se añade esta condición, que es que la suma de los coeficientes sea, de los cuadrados de los coeficientes sea igual a 1. Y esto es, realmente, esta es una condición esencialmente técnica. Esto es para hacer que esta cantidad sea la distancia del punto al hiperplano, ¿vale? Bueno, ahora ya digamos que se hacen una serie de reformulaciones. Bueno, estas son cuestiones técnicas que no tenemos mucho tiempo. Se hace el dual, etcétera, y el caso es que el problema es eficiente y además, como digo, no tiene mínimos locales. Vale, entonces, el problema está en que en ejemplos como este, que no son linealmente separables, pues no hay solución. Y la idea es, el siguiente concepto es el de clasificadores de vector soporte. Entonces, como dije, el clasificador de máximo margen es sensible a una sola observación, por ejemplo, da una idea de sobreajuste. Y la idea es, bueno, podemos intentar conseguir estos clasificadores que no separan perfectamente, pero que tengan mayor robustez. ¿Vale? Entonces, la idea es da lugar a los clasificadores de vector soporte, ¿vale? También se llaman de clasificadores de margen suave. Y la idea es, como he dicho, permitimos que algunas observaciones queden dentro del margen o incluso queden, digamos que queden mal en el lado erróneo, en el lado incorrecto del clasificador. Vale. Entonces, el problema... básicamente el problema se formula igual que antes, ¿vale? Si os acordáis, queríamos maximizar este margen. La única diferencia es que cada una de las observaciones
en cada una de las observaciones, en lugar de aparecer mayor que m, aparece un 1 menos epsilon. Esto serían lo que se llaman holguras, ¿vale? Las holguras han de ser no negativas y se pone una condición de forma que la suma de las holguras sea menor que cierta cantidad, lo que llamamos lo que se llama presupuesto. Entonces, la idea básica es, en función de cómo sean estas holguras, tenemos que el punto queda en el lado correcto del margen, o queda dentro del margen, o queda en el lado incorrecto del clasificador. De hecho, sería, si hiciésemos que las holguras son 0, tenemos el clasificador anterior. Si permitimos que sean mayores que 0, dejamos que aparezcan fuera que aparezcan en el lado incorrecto del margen, y si es mayor que 1, pues puede aparecer en el lado incorrecto del hiperplano. Y con C controlamos, con el presupuesto controlamos el número de errores que podemos cometer, ¿vale? Entonces, si C es igual a 0, pues no es el clasificador anterior, y si C es mayor que 0, permitimos a lo sumo C observaciones en el lado equivocado. Y cuanto mayor esté, pues más, lógicamente, más errores permitimos. Y normalmente C es un parámetro que se tunea, se consigue por validación cruzada, ¿vale? Uno de los laboratorios pues hace, digamos, una demostración de esto. Vale, aquí, bueno, pues tenéis un ejemplo de, bueno, en función de C, pues aquí un C mayor o un C menor, pues cómo va cambiando, cómo va cambiando la solución que se va a encontrar. Vale. Vale, y una observación importante que no se ve muy bien aquí es que, bueno, en principio, originalmente, el hiperplano se representa de esta forma, ¿vale? Pero como son solo relevantes, estos pesos a encontrar son solo relevantes para los vectores soporte. Entonces, hay dos cosas importantes, es que solo necesitamos productos escalares, ¿vale? Y son solo relevantes, digo, los de forma que se tiene una solución pues poco densa, digamos que utiliza pocos datos. Pero bueno, lógicamente hay problemas que no son linealmente separables, y tenemos, digamos que estos vectores, estos clasificadores no funcionarían. Entonces ya llegaríamos al último trozo, que son las máquinas de soporte vectorial. Entonces la idea básica es una idea que ya hemos visto cuando hablamos de regresiones. Vale, el problema que teníamos ahí, un ejemplo como ese, el problema que teníamos era que no era linealmente separable. Si hacemos alguna alteración, alguna transformación no lineal y repetimos la idea, pues a lo mejor somos capaces de hacer esa separación. Entonces, bueno, pues igual que hicimos, pues podríamos considerar bueno, pues términos de interacción y términos cuadráticos, ¿vale? Pasamos de los datos originales a, bueno, transformaciones cuadráticas, y repetimos la idea, es decir, que intentamos calcular el SVC con las variables transformadas, ¿vale? Igual que hemos hecho en otras ocasiones. Repetimos la idea y, bueno, pues tal vez seamos capaces de separar las clases en este caso. El problema está, pues también como nos surgió, es que, bueno, pues a lo mejor nos quedamos cortos con cuadráticas, podríamos probar otras transformaciones, pero bueno, lógicamente empezamos a pensar en que, bueno, quizá perdamos eficiencia, ¿vale?
Lo bueno está en que hay pues, una teoría, ¿vale? Que nos permite hacer de forma sistemática estas transformaciones. Entonces la idea es bueno, usar núcleos que ya nos aparecieron en otros capítulos. Entonces la idea es pasar los datos o mapear los datos a un espacio de mayores dimensiones y en esa mayor dimensión pues hacer la clasificación, la separación. ¿Vale? Y bueno, hay teoremas, un resultado importante, muy importante, que es el teorema de Cover, que dice que cualquier conjunto de datos puede ser arbitrariamente separable si las dimensiones de los datos crecen. Y bueno, pues hay una familia de transformaciones, que serían los núcleos, los kernels, que tienen una expresión como esta, ¿vale? Si se pueden representar como productos escalares, ¿vale? Se pueden representar como productos escalares y bueno, pues nos permiten hacer de forma eficiente esa transformación, ¿vale? Un ejemplo estaría aquí, es este kernel cuadrático, ¿vale? Que tendría una expresión como la que está aquí, ¿vale? Y de hecho podemos ponerlo como producto escalar de esta función. La función, digamos que sería una función en dimensión 6, de forma que inicialmente unos datos en dimensión 2 los transformamos a dimensión 6 y en ese paso de dimensión 2 a dimensión 6 pues tal vez podamos separar las clases que inicialmente no podíamos separar, ¿vale? Entonces, bueno, esta idea es muy potente y bueno, pues se han estudiado bueno, pues, una serie de kernels, pues, digamos, canónicos, como si dijésemos. Hemos visto un ejemplo de kernel polinómico. Uno que es especialmente importante es el kernel radial, ¿vale? Las funciones de base radial, ¿vale? Que están, bueno, es como una normal, ¿vale? Y bueno, en particular, bueno, estos son de las transformaciones a dimensión finita, pero esto es una transformación a un espacio de dimensión infinita, ¿vale? Y básicamente las máquinas de soporte vectorial son el mismo clasificador que vimos antes, pero en unos datos transformados con los kernels. Vale. Y bueno, pues las otras cuestiones, las SVMs o los MMCs, SVCs, están originalmente pensados para dos clases, pero hay una serie de trucos o extensiones cuando se necesitan distinguir más de dos clases. Y bueno, también estas son estrategias genéricas, pero hay dos estrategias principales. Una es la clasificación de uno frente a otro. Entonces, básicamente, si tenemos más de dos clases, construimos clasificadores de uno contra cada clase, ¿vale? Es decir, que la clase 1 se enfrenta a la 2, cuando tengo un dato, una observación, veo si es de la 1 a la 2, o de la 1 a la 3, o de la 2 a la 3, ¿vale? Y la clasifico y entonces declaro el correspondiente ganador y me quedo con la clase que es ganadora más veces, ¿vale? Y la otra aproximación es una frente a todas las otras clases, y la idea es hago un clasificador de la clase 1 frente a las restantes, de la clase 2 frente a las restantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y o sea, ajusto el clasificador correspondiente y asigno al que me dé el máximo, ¿vale?
La siguiente cuestión adicional importante es, bueno, aquí básicamente hemos hecho, en ese estudio ha sido esencialmente geométrico, ¿vale? Y hemos hecho un poco de, bueno, se hace, pasa muy rápido, pero se estudia un problema de optimización y su dual, etcétera. Pero se puede recuperar en parte una estructura, digamos, un análisis probabilístico, poniéndolo en relación con regresión logística. La idea es que la función que optimizamos, cuando escribimos, bueno, paso rápido, pero una de las versiones que hemos escrito en un momento cuando formulamos el problema de optimización, pues lo podemos reescribir en un momento dado como, bueno, pues la expresión que aparece arriba, en la que bueno, aparece una pérdida, un término que es una pérdida y un término que es una penalización, como aparecía cuando hablamos de regularización. Y lo que ocurre es que la pérdida que aparece asociada al clasificador, al SVC o al SVM, ¿vale? Esa pérdida se parece bastante a la pérdida que se utiliza en regresión logística, ¿vale? Que está escrita la pérdida que se utiliza en las SVMs, ¿vale? Que es esta de aquí, que tiene el nombre de Hinch Loss, ¿vale? Y la pérdida que se utiliza, la función de pérdida que se utiliza en regresión logística, bueno, pues son bastante cercanas, ¿vale? De forma que regresión logística con un regularizador cuadrático se parece bastante al problema que se emplea en una SVC. Entonces esa sería una primera relación probabilística. Vale. Y luego, como temas adicionales interesantes, bueno, pues hay una extensión de ese VMs para regresión, que básicamente lo que hace es, bueno, es como si dijésemos unas distancias, digamos que hay unas, digamos, si los errores son pequeños, pues no se tienen los errores en regresión son pequeños, no se tienen en cuenta y a partir de ahí se tienen en cuenta. Es decir, que la forma sería... Se utiliza algo de este estilo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tipo de función que se utiliza en regresión. Y luego es también un truco clásico en realidad es para probabilizar cualquier esquema de clasificación, que es el truco este de Platt. Es también importante e interesante. ¿Vale? Y luego ya para concluir, vamos al ejemplo que hará, o al caso que hará Carlos Óscar. Algunas de estas ideas las vamos a recuperar o volveremos a ver algunas de estas ideas cuando hablemos de perceptrones y redes convolutivas. Y luego, como ha ocurrido en otras ocasiones, o sea, más allá de lo que hemos contado brevemente, pues estas ideas de emplear kernels pues tienen otras aplicaciones, otros dominios, ¿vale? Y luego pues, bueno, están estos, digamos, conceptos de suavizado con núcleos y el uso en modelos de regresión local, cosas como LOES y similares, que también son importantes. ¿Vale? Ahora viene lo realmente importante, que es el... de que en la práctica no hay nada tan útil como una buena teoría.
ahí para que te pille la cámara. Sí. Lo abro, ¿no? Sí, sí. Tengo que dejar de cometer, ¿no? En principio no. No. Ya un momento para que te pille la cámara. Participantes. Dale clic en participantes. ¿Qué tal? Arriba donde dice hablando. ¿Sí lo ves? Sí. Ahí está, para que le expandas. ¿Dónde dice? A ponerlo en grande, dice. No para que vean la cámara. Ah. Para que vean. Está debajo. ¿Vale? Ah, vale. Ahí, mira. Ah, ya la pilla. Voy a un momento para ver si. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a contar lo que hicimos hace mucho tiempo en el Centro Nacional de Biotecnología, donde tenemos la unidad de biocomputación y nos dedicamos a procesar imágenes para microscopía electrónica. Entonces, estamos todos familiarizados con este tipo de dibujos, ¿no? Donde aparecen las células, pero es un esquema pues, hecho así a mano, y lo que se pretende es poner objetos reales detrás de cada uno de estas cosas esquemáticas que se han dibujado aquí, ¿no? Entonces, pues, cuando se dice, pues la membrana del núcleo, pues la membrana del núcleo tiene este aspecto, y esto es una mitocondria, y estas cosas no es que ahora aparezcan más bonitas, sino que es que además se ha mirado en un microscopio y se ha puesto la forma que tienen en el microscopio. Me di cuenta al pasarlo a PDF, esto era un vídeo, y el vídeo, pues, lo que mostraba era, pues, aquí lo que se está es duplicando el ADN, y entonces, bueno, pues está una maquinaria que se llama la polimerasa, la DNA polimerasa, y la DNA polimerasa pues está copiando el ADN, y eso además se produce a una velocidad de 20 nucleótidos por segundo, o sea, va a una velocidad muy grande, ¿no? Entonces, nuestras células están hechas de estas máquinas además están en un entorno donde están todas muy apretadas, tienen poco espacio para moverse, y ahí tienen que realizar sus funciones, ¿no? Y no sé si se puede poner, apagar un poco la luz, porque no se ve casi. Ahí, un poquito mejor. Perfecto, gracias. Oye, yo creo que la había dejado bien antes. Ahí. Entonces, el tipo de datos que adquiere el microscopio son estos datos, cada punto que hay ahí. Hay muchos ceros, no se ven, ¿no? Los puntos negros son ceros, y los puntos que no son ceros, pues es el número de electrones que ha llegado a ese punto del detector. Entonces, pues habrá llegado 0, 1, 2, 3 electrones. Y cuando aquí la relación señal-ruido es del orden de 1/1000, cuando sacan muchas fotos de este estilo y las promedias todas, tienes que alinearlas entre sí, porque además los electrones hacen que la muestra se mueva dentro del microscopio. Pues una vez que las has conseguido alinear, pues tienes este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes tiene una relación señal-ruido de 1/100. Tiene 100 veces más ruido que señal. Y aquí casi no se ve, aunque acercar ahí a la pantalla tampoco se ve mucho. Pero hay unas pequeñas manchitas, y esas pequeñas manchitas es la proteína que te está interesando. Y lo que tú quieres es, a partir de estas imágenes que son extremadamente ruidosas, pues sacar información estructural de cuál es la forma de esa proteína, y además las proteínas son dinámicas, veíamos que se movía la polimerasa. Bueno, pues por ejemplo, es la espícula del
coronavirus, el SARS-CoV-2, y tiene un dedito ahí, tiene un dominio, y ese dedito lo que va haciendo es buscando nuestras células para engancharse y poder infectarlas. ¿Las circunferencias esas verdes tiene algún significado? Pues que estoy marcando dónde están estas proteínas. O sea, esto es una proteína, casi no se ve. Por eso, por la relación señal-ruido y por el proyector. Pero aunque tuviéramos un mejor proyector, tampoco se ve mucho. O sea, hay muy poco contraste. El artículo, lo que os voy a presentar ahora, pues fue un artículo que publicamos en el año 2013. Fue sobre todo el trabajo de esta persona, de Bajir. Y Support Vector Machines, pues empieza clasificando vectores. Pues tienes que construir un vector para cada uno de estos circulitos, pues tú tienes que construir, en ese punto tienes que construir un vector que describa de forma local la imagen. Y lo vas a hacer para todos los puntos. Todos los puntos van a tener su vector asociado. Y ahora lo que tiene que resolver SVM es, ¿esto es una proteína o no es una proteína? Entonces, la primera componente, vamos a ir construyendo ese vector poco a poco, y la primera parte del vector es un banco de filtros, transformar de Fourier y espectro y estas cosas. Imagino que estáis familiarizados, pues lo que se pone es un banco de filtros, tienes aquí tu espectro y lo divides en diferentes bandas. Y lo que vamos a medir es cuál es la energía de cada una de las bandas. Que la proteína esté así o esté así, te da igual, pero el vector que tienes que construir entonces tiene que ser invariante a rotaciones. Bueno, pues vamos a buscar formas de hacerlo invariante a rotaciones. La primera es coger la imagen, o sea, esto va a tener una proteína en medio, en vez de este señor, pues va a tener una proteína en medio, no va a ser la micrografía completa, ¿vale? Alrededor de cada punto cogemos un trocito pequeñito, parche, y ese va a ser nuestro señor. Bueno, pues ese señor lo vamos a transformar, vamos a hacer una transformada de polares. Esa transformada de polares tendrá su transformada de Fourier, y lo que vamos a hacer, lo bueno que tiene las transformadas polares es que una rotación de la imagen en polares es una traslación, y las traslaciones en la transformada de Fourier, la fase es la que se lleva la traslación y la amplitud es invariante a rotaciones. Bueno, pues a partir de estas imágenes que están en polares, pues ahora tenemos que buscar algo que sea invariante a rotaciones. Y ese algo, pues es la correlación. La correlación entre bandas de imágenes de este estilo, pues si haces una correlación entre bandas, tenemos esta K, lo que está representando en la banda. Entonces tenemos la banda 0, la banda 1, la banda 2. Pues vamos a calcular la correlación entre las transformadas de polares de la banda K con la banda K más 1 y con la banda K más 2. Bueno, pues esas autocorrelaciones son invariantes a rotación y vamos a ver algún ejemplo. ¿Esa y no directamente la primera coordenada? ¿El qué? La primera coordenada también es invariante a rotación. La primera también, sí. ¿Y por qué? ¿Alguna razón por la que cogéis esta construcción? ¿Vale? Pues porque la correlación te da una idea de cuál es la estructura de correlación, que es la textura de la imagen. O sea, son descriptores de textura. Entonces, pues esta tendríamos nuestra micrografía. De esa micrografía pues sacamos un cachito. Ese cachito aquí sí que se ve una proteína ahí en medio. A lo mejor de la distancia con el proyector no se ve, pero esto está representando el banco de filtros. Entonces tendría un filtro paso bajo y varios filtros paso banda cada vez a más frecuencia. Entonces, cuando filtras, este es el resultado. La suma de todas estas imágenes, en teoría, pues sería esta. Y ahora hacemos la transformada polares de estas imágenes, que está aquí representada, y las autocorrelaciones, ¿no? Entonces, la correlación del canal 1, este sería el canal 1, el 2, el 3, el 4, pues el 1 con el 1, el 2 con el 2, todas estas son las autocorrelaciones. Hacemos 6 descomposiciones, pues entonces hasta 6, 6, y luego pues las correlaciones están cruzadas de 1 con 2, 1 con 3, 2 con 3, etc. Entonces cada imagen ahora lo que tiene es una serie de autocorrelaciones asociadas. Todavía no hemos construido el vector.
aquí tendríamos un par de ejemplos, ¿no? O sea, una imagen que tenga una partícula, pues tendrá todas estas autocorrelaciones. Una imagen que no contenga una partícula, pues tendrá también sus autocorrelaciones. Y la idea es que el SVM tiene que ser capaz de distinguir entre estos dos tipos de partículas. Claro, las autocorrelaciones pues son bastante grandes, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es, aquí tenemos radio, aquí tenemos ángulo, tenemos muchas muestras, o sea que de una imagen de 100% pues hemos pasado a muchísimos más coeficientes. Vamos a intentar reducir eso. La forma de reducirlo es con PCA. Entonces, dentro de cada banda, como tenemos muchas partículas, pues dentro de cada banda hacemos un PCA. Este tendrá su PCA, este tendrá su PCA, este tendrá su PCA, y proyectamos todos esta función de autocorrelación sobre el espacio PCA correspondiente. Aquí lo que estamos viendo son las funciones base de ese PCA. Entonces, pues esta sería para la primera banda, para la segunda, para la tercera. Y cada imagen, tenemos aquí 14 funciones de correlación. Pues cada una de esas 14, pues al proyectarlo sobre 4 elementos de esa base PCA, pues tendremos en total 56 coeficientes. De forma que ahora a cada imagen, por lo que se le asocia, no son ya las funciones de autocorrelación, sino los coeficientes de la proyección en el espacio PCA. Y pues nada, ya tenemos un vector de 56 coeficientes. Esa es parte del vector. Otra parte del vector es también proyectarlo sobre una base. Esta también se ha sacado una base que sea invariante a rotaciones. Esta también se ha sacado por PCA. Lo que hace es que tú coges imágenes que sean partículas y las rotas arbitrariamente. Tienes ahora una colección aumentada de partículas. Toda esa colección de imágenes haces PCA de toda la colección. Y bueno, pues aquí vemos las imágenes que forman esa base. Rotas arbitrariamente, pero todas arbitrariamente de la misma forma, ¿o no? Me imagino, ¿no? De forma arbitraria. O sea, tú lo que quieres es tener una cobertura muy amplia de qué aspecto tiene una partícula en cualquier rotación. Pero todas las imágenes las rotáis en la misma forma, ¿no? De la misma forma, pero, por ejemplo, pues esta la rotas 82 grados, la siguiente la rota 75, la siguiente la rota 317. Entonces lo que tienes es colecciones de miles de partículas, cada una en una orientación la que sea. Una vez que eso solamente te sirve para construir esta base. Una vez que tienes esa base, ahora coges la partícula en la orientación que te venga dentro de la micrografía y proyectas en esta base. Proyectar es calcular punto escalar, te da un número. Bueno, pues como tengo 20 elementos en la base, pues tengo 20 números y ahora solo junto a los 56 que ya tenía aquí. Entonces, estos 56 están dando cuenta de la textura de la imagen en las diferentes frecuencias. O sea, qué aspecto tienen estos filtros paso-banda. Además, es una descripción invariante a rotaciones. Esta de aquí, pues es una descripción un poco más parecida a la que proponía antes Roy, ¿no? En la que si yo hago la transformada a polares, pues de alguna forma las amplitudes esas me las podría quedar, ¿no? Bueno, esta es otra forma, pero tendrían un espíritu parecido a ese. Y nos hemos dejado fuera hasta ahora las intensidades. O sea, esas imágenes, no, el histograma de intensidades que observo cuando tengo una partícula, pues no será el mismo que el histograma de intensidades cuando no tengo una partícula. Con lo cual, para cada imagen, yo puedo calcular cuál es su histograma. Ese histograma, dividirlo en deciles y caracterizarlo, pues esta distribución pues la voy a caracterizar con su media, su desviación estándar y los 9 deciles, pues el 10, 20, 30%, etc. Pues ya tengo aquí, pues estos son 9 más 2, 11 coeficientes y se los junto a los que ya tenía. Y esos van a ser mis vectores. Entonces nos hemos juntado con 97 dimensiones. Cada partícula de estas pues se ha caracterizado por un vector de 97 dimensiones y ahora le pedimos a SVM que los separe entre estos son partículas y estos no son partículas. Para eso, pues lo que le pedimos al usuario es que elija unas pocas partículas. Lo que no haya elegido entendemos que no es partícula. Entonces tenemos ejemplos de cuáles son partículas, tenemos ejemplos de cuáles no son partículas. Y hacemos una primera clasificación entre partículas y no partículas. Lo que pasa es que hay
partículas que están contaminadas, ¿no? Aquí estoy mostrando que tiene una cosa encima de ella. Entonces, esta lo hemos llamado errores. Son errores que al primer clasificador le cuesta mucho trabajo distinguir. O sea, para él no ve que haya o sea, este error le parece que está más cerca de una partícula que de una no partícula. Entonces lo que ponemos es un segundo clasificador que ahora va a distinguir únicamente entre partículas de verdad y errores. Y esta filosofía también se utiliza en todos los algoritmos de boosting, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos los resultados, ¿no? Por ejemplo, pues para esta micrografía queríamos solamente partículas que fueran cuadradas. Bueno, pues partículas cuadradas, pues ha seleccionado bastante bien, se ha dejado alguna fuera, ha seleccionado algo, a pesar del doble clasificador, ha seleccionado algo que tenía como un dominio extra que no debería tener, o sea que no estamos interesados en ese tipo de partículas. Entonces pues tenemos sus falsos positivos, sus falsos negativos, los caracterizamos en función del número de partículas que utilizamos de entrenamiento para calcular esos vectores de soporte. Vemos que con pocas partículas ya clasifica bastante bien. Esta es una de las ventajas que tiene SVM frente a los algoritmos de Deep Learning, ¿no? Por ejemplo, necesitan muy pocos datos para entrenar. Y aquí comparamos, esta es una comparación reciente de la semana pasada, de SVM con Deep Learning. Entonces ahora ya hay cosas muy potentes de Deep Learning. Le pasamos, pues esto eran 2000 micrografías y en cada micrografía le pedimos que identifique las partículas. Bueno, esto es lo que ha identificado SVM y esto es lo que ha identificado un algoritmo de Deep Learning que es mucho más sofisticado. Nosotros, pues seguramente tengamos muchos más falsos positivos, ¿no? Estos son 145.000 partículas, estos son 185.000. Entonces, seguramente nosotros habremos seleccionado cosas que no son y de hecho aquí se ven, ¿no? Algunas de estos son contaminantes que hay en la micrografía y bueno, para ese clasificador eso es una partícula. La realidad es que si tú ahora coges estas partículas, tanto de este como de este, y empiezas a clasificarlas y ver qué es lo que realmente hay ahí, pues la realidad es que solamente hay 57.000 y estos son las partículas de verdad. Es decir, que Deep Learning, a pesar de toda su sofisticación, pues tiene muchos falsos positivos. De alguna forma no es malo, porque tú lo que quieres es poder capturar toda la información que tú tienes ahí, pero solamente con el Deep Learning no tienes suficiente. Luego necesitas pasos de limpieza. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias al grupo, a la gente del proyecto que tenemos. Y preguntas. El paso ese de limpieza que pasas a 57.000 ¿lo ha hecho una persona o cómo? No, se hace también con algoritmos. Algoritmos de clasificación también. Lo que pasa es que ya no mira. Claro, aquí este paso de bajar a 57 coeficientes, bueno, no sé dónde lo tengo aquí, 97 coeficientes, ha reducido mucha información. Tu imagen era de 100, bueno, de hecho son 300 por 300. O sea, tú tenías ahí 90.000 píxeles, tenías 90.000 numeritos. Lo he reducido a 97, luego necesariamente he perdido información. Entonces, el pobre tico este que está intentando clasificar solo con 97 números, pues tiene poca información. Cuando luego le metemos los 90.000, ahora ya somos capaces de clasificar mucho mejor. Cuando habéis hecho, o sea, cuando habéis comparado el SVM con las redes de convolución, el Deep Learning asumo que son redes de convolución, ¿no? Pues ahora mismo no sabría decirte. Yo creo que tiene una UNet, pero sí, bueno, UNet tiene redes de convolución. Con lo que sea. Digamos, en el SVM implícitamente le habéis hecho una especie de data augmentation, ¿no? Porque lo que habéis hecho es, cada chisme lo habéis rotado de muchas maneras para hacerlo resolver diferente. Cuando entrenáis la red de convolución, o sea, para ver si es una comparación justa, digamos, entre vosotros, ¿le hacéis como alimentarlo también con las imágenes, con los positivos rotados para que esos también los aprenda? ¿O sabes qué quiero decir? Pues, o sea, a la hora de entrenar... Esa estrategia es muy típica, sí, seguramente la estén haciendo. El algoritmo no es nuestro, o sea, este de Deep Learning es de otro grupo, okay, un grupo en Alemania, así que no te puedo decir el detalle exactamente. Vale. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Pero es una estrategia muy típica. Sí, por eso.
sea, simplemente era por ver si era como comparable eso, si veis, los datos de entrenamiento, digamos. Seguramente sí. De hecho, aquí no hay entrenamiento. Esto lo han entrenado con otras micrografías que no son estas. Esto es lo bueno que tiene el Deep Learning. O sea, tú le enseñas, o sea, tú ves una micrografía, bueno, aquí que no se ve nada, pero bueno, se ven pequeñas manchitas. Bueno, pues una persona rápidamente aprende a hacerlo. O sea, tú le enseñas una micrografía y el tío te dice, aquí hay manchitas. Si tú entrenas un Deep Learning con 10 datasets de este tipo de cosas, cada uno con 2000 micrografías, al final el tío aprende dónde están las manchitas. O sea, no ha habido un entrenamiento específico para este conjunto de datos. En el proceso vuestro, que en realidad hay toda una fase primera que es sacar rasgos a partir de, y luego ya usar el SVM. ¿Vale? Me imagino que también se puede usar o sea, la red profunda o la red convolutiva para sacar los rasgos y luego ya usar el clasificador final es una SVM, ¿no? Sí, es una estructura muy clásica, ¿no? O sea, utiliza redes para sacar un espacio latente y luego el espacio latente lo clasifica con lo que tú quieras. Que normalmente otra red neuronal es más potente que cualquier otra cosa que pongas. Y otra, pues, o sea, ya has identificado que ahí hay algo interesante. Sí. ¿Cómo acabas haciendo entre comillas, dibujo bonito con el que empezaste? O sea, ¿cómo acabas? Pues a lo que llegas es a de esa proteína sacas esta estructura. Es un problema inverso, de hecho. O sea, ¿cómo has sacado el dibujo? Sí. Pues tú lo que sabes es, hay una simplificación de la física, del proceso físico de adquisición de imágenes, pero bueno, con esa simplificación lo que estás viendo aquí es la integral del objeto Entonces es como si fuera una radiografía. Entonces yo lo que tengo son cientos de miles de radiografías y yo sé que la integral a lo largo de esta dirección tiene que dar esta imagen, la integral a lo largo de esta otra dirección tiene que dar esta otra imagen. Y lo que tengo que saber son las direcciones, que tampoco las sabemos, las tienes que estimar también. Pero una vez que sabes las direcciones, pues es resolver el problema inverso. ¿Qué objeto es compatible con todas estas medidas? Y eso es o un sistema de ecuaciones lineal o hay otros métodos que se basan en rellenar el espacio de Fourier y hay diferentes métodos. Con eso sacas esta envolvente, o sea, sacarías la envolvente. La envolvente es densa, o sea, en el sentido de el interior está relleno, no solamente la superficie. Y luego ahora tienes que poner un modelo atómico que sea compatible con esas densidades. Luego metéis un modelo atómico compatible con eso. O sea, luego tenéis que ver dónde hay un carbono y dónde hay... Eso es. Y ¿y para eso qué se hace? Pues eso es otra vez reconocimiento de patrones. Ahora se ha puesto de moda también el Deep Learning. Y es que como que bloquecitos moleculares te podrían dar esa forma. Eso es. Y te podrían dar ese plegado. Eso es. La secuencia la conoce. O sea, lo que no sabes es cómo colocarla. La secuencia la conoce. Porque tú empiezas con una proteína que has seleccionado los que están. Y entonces lo que tienes que saber es dónde los pongo. de qué manera se habría plegado para que al final... Eso es. De todas formas, y ahora hay algoritmos con estas cosas de Deep Learning que te sacan la secuencia a partir de la estructura. A partir de la envolvente te dice, bueno, envolvente de las densidades, te dice, pues esta es la secuencia. Se pueden equivocar también. Pero... es un problema muy interesante.